Hey, yo, un saludo familia, somos Lida y Bian. Y les estamos dando la bienvenida al episodio número 7 de nuestro podcast La Muela. Yeah. Hola familia, bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast La Muela. Feliz inicio de semana, espero que hayan tenido un fin de semana muy provechoso y espectacular. Ahí estamos. Llegamos al episodio número 7, estamos contentísimos con este proyecto. Recuerden que sale el lunes y viernes a la 1 de la tarde por YouTube en Premiere, pero desde las 8 de la mañana lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, incluido Apple Podcasts, Spotify, Audioboom, Google Podcasts, iHeartRadio y todas las plataformas donde se escuchan podcasts, ahí estamos. Y como siempre agradeciendo a los que ya se han suscrito a esas plataformas de audio, a los que también ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales del podcast y a las redes sociales personales como son Lidacao en Instagram y Facebook, Vilos Addianos en Instagram y Facebook, La Muela Podcast en Instagram y Facebook, y ya ustedes saben, por ahí nos pueden conseguir y estamos activos. Como siempre, agradeciéndoles a todos los que se han conectado con nosotros en cada premiere, en cada capítulo a través de los audios. Muchísimas gracias por comentar y aquí seguimos. Yeah. Espero, como les decía al inicio, que hayan tenido un buen fin de semana. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo. Sí. El viernes pasado fue el musical de Martí. ¿Qué te pareció? Una experiencia realmente increíble, diferente. Y de eso se trata cuando uno es artista, de hacer cada día cosas nuevas y reinventarse, reencontrarse en cada proceso. También súper ocupados en lo que viene siendo la promoción de la fiesta de nosotros, que ustedes conocen. Que será ya este sábado. Que es este sábado en Real Café, en nuestra casa Real Café, así que ya ustedes saben. Este sábado 16 de noviembre, si estás en Miami o en zonas aledañas, baja para Bonche, en nuestra casa de Real Café. Ahí nada más. Aquí estamos con nuestro tecito para los que nos están escuchando. Vamos a servirnoslo ahora. Y entonces, familia, cuéntenme algo. ¿Cómo han estado en estos días? Estamos muy contentos con los nuevos suscriptores que había tenido el podcast, el canal. Los comentarios. Échate tú. Le estoy diciendo a Bian que se eche porque me queda lejos. Entonces tengo el cable del audífono por el medio. Me da miedo desconectarlo de la corriente. Pues como les decía bien, nosotros hemos estado trabajando bastante en el bonche. Estuvimos con lo del musical de Martí, que fue el pasado viernes, como ya les decíamos. Bian ha estado produciendo, tenía atrasadas algunas entregas de beats. Tenía un poco de atraso en las entregas de beats de los artistas con los que yo trabajo en la producción, pero bueno, ya estamos poniéndonos al día. Ya me he puesto al día con algunos. Y nada, estaba súper ocupado con eso porque eso me estaba tomando bastante tiempo porque, como saben, es una obra de teatro, había mucho texto teatral y es algo que no había hecho antes y le estaba poniendo, ¿sabes?, el 100 para que todo saliera bien y gracias a Dios así fue. Cuéntame y nada, poniéndome al día con lo que tenía pendiente. De tu experiencia con esa cantidad de artistas maravillosos que estuvieron el pasado viernes en el Adrián Center. Increíble, un montón de músicos increíbles, actores, cantantes, no te puedo explicar. Aparte, una experiencia única porque, como te decía, como les decía, es la primera vez que lo hago y siempre me gusta hacer cosas diferentes, me gusta hacer cosas nuevas y sobre todo que me saquen de mi zona de confort, tú sabes. Y nada, yo la pasé súper bien y lo disfruté muchísimo. Yo espero que se vuelva a poner acá en Miami o en otras ciudades, Seguro. Porque de verdad que tuvo buenísima acogida. Seguro. También recordarles que estamos por Patreon. Hay muchas personas que nos han dicho que la cuenta no funcionaba. Creemos que ya funciona. De todas maneras, nos lo dejan saber. Recuerden que ahí pueden ayudarnos con nuestro financiamiento y estaremos trabajando en material exclusivo, que saldrá solo por allá. Así que nos vemos en nuestra cuenta de Patreon. Entonces, bien, vamos a saludar a todos los que se nos han conectado las pasadas semanas y a los que nos han dejado mensajes. Vamos a ver. Acá tenemos a YouTube. Algunos de los que han estado con nosotros en Premiere de YouTube o nos han comentado en otros episodios han sido
Álvaro Aponte, que dice, duros. Si eso es caminando, que bien escribe, no quiero imaginar si empieza a correr. Sigan así. Muy buen contenido. Gracias. Así mismo, para los que no han visto, yo contábamos en un episodio pasado, no recuerdo, creo que fue en el de trabajo en pareja. Creo que fue el episodio número 4, ¿verdad bien? Sí. Estábamos contando que Bian escribía dando vueltas por toda la casa. Si no lo han visto, pues lléguenle a los capítulos anteriores que hemos sacado del podcast. Dice Embo Arc, eres muy creativo, hermano. No te quedas quieto. Saludos desde Venezuela. Saludos, Embo, y muchísimas gracias. Ahí nomás. También tenemos a Gabriel Linares, que te dice, Lida, te ayudo con el refrán. Lo que habla Pedro de Juan dice más que de más Pedro de Pedro que de Juan. Así mismo. Después lo recordamos, pero en ese momento yo me quedé me quedé frisada, me quedé congelada. También tenemos a Aldair Blanco, que nos dice, excelente, muy buenos contenidos en La Muela. He seguido desde el episodio 1 del podcast. Saludos desde Cartagena, Colombia. Abrazón a los dos. Un abrazo a ti también y a toda Colombia. Abrazo. Muchísimas gracias, Aldair, que tú siempre estás pendiente. Activo. Asiel Fernández fue otro de los que se nos conectó y siempre está pendiente. Hermano, me encantó el freestyle. Por eso eres y fuiste en tu momento el mejor freestyler. No sé si es correcto, no importa. Tú me entiendes. No, se decía que... Sí, decía que si no era correcto, se lo había escrito bien. Como quieras. Lo entendemos, no te preocupes. En idioma español. Saludos y bendiciones para ti. Viva Cuba Libre. Saludos a Ciel. Roger Fernández dice, gracias Bian y Lida, muy constructivo lo que hacen. Muchas gracias, hermano. También tenemos a personas que han compartido en Facebook y estaremos diciendo a todos los que han compartido por la página de Facebook y son Carlos Carrizales, perdón, Jonel Jesús Becker, Abraham Leiva, Yasmani Quintana, una página que se llama A lo cubano hacer que volar. Pablo Alexander Estrada, Andrew Cuadros, Ivette Sofía Williams, Omar Izquierdo. Saludos para todos y muchísimas gracias. Si usted cree que a sus amigos le puede gustar el podcast y el contenido que acá hacemos, pues no queda de otra que compartirlo, contarle a que crea que le puede gustar y así vamos creciendo, familia. Seguro. También hemos decidido comentarles sobre algunos de los suscriptores recientes que tenemos en nuestro canal de YouTube, La Muela. Y es Héctor Padrón, Simón Music, Iván San Emeterio, Gustavo, desde Holguín, Tati González, Héctor Cristiancho, Hansel Sobredo y William Reyes. Ahí nada más. Son gente que siempre están activos, ¿no? Y gente que se han ido conectando y a todos le agradecemos. Y yo creo que esta es una manera de retribuirles también. No podemos hacer otra cosa. Nosotros siempre estamos pendientes a todos los que se nos están uniendo a esta nueva familia. Recuerden suscribirse al canal La Muela. Hemos ido creciendo paulatinamente, pero creo que a buen ritmo. Sí. Y ustedes, por suerte, han estado muy activos con el podcast, mandándonos siempre mensajes de aliento, y eso es realmente lo más gratificante de hacer esto, porque además de disfrutar cada episodio, también los tenemos a ustedes del otro lado dándonos ánimo. Ahí nada más. Entonces, vamos a lo del freestyle. Oh, sí. Ya, yo escogí esta vez el comentario de Álvaro Aponte, que dice, duros, si eso es caminando, que bien escribe así, no me quiero imaginar si empieza a correr, sigan así. Muy buen contenido. Pues vamos con ese. Vamos a ver qué sale. Dice, la escritura es mi deporte, con ella hago mi aporte. Es mi modo de expresión, mi desahogo y medio de transporte. Una forma de vida. En cada canción que saco hay unas cuantas millas recorridas. En una silla no me siento, con mi matraquilla, caminando escribo lo que siento. A veces termino corriendo, y más si va saliendo un verso a doble tempo. Hoy quiero acabar agradeciendo a los que están escuchando, viendo este podcast y compartiendo. Activo con ustedes 100%. Gracias por el aliento y hacer que la familia siga creciendo. ¡Ey! Buenísimo. Muchísimas gracias. Nosotros les recordamos que sigan comentando, que nosotros miramos todos los comentarios en las redes y estaremos en cada episodio seleccionando alguno para responderles con un freestyle, pero además saludándolos. Activo. Un día tienes que hacer el freestyle tú. Está bien, lo voy a hacer. Porque si ustedes no saben, le hace freestyle. Yo no hago freestyle.
No. Mira, a veces nosotros nos reunimos con amistades. Sí, nosotros, pero eso es... y tú sabes, estamos... Hacer freestyle es una... No me pongas esa responsabilidad. y metemos unas batallitas. Yo Yo lo voy a hacer. No sé si en freestyle... Ustedes me dejan, si yo respondo los comentarios, escribirlo antes. Y lo leo. No, esto no es una batalla escrita. Esto no es una... Lea quiere hacer batalla escrita. Ay, No, es sí, freestyle. Está bien, está bien. Cero lápiz. Bueno, está bien. Voy a trabajar en base a eso. Bueno. Ustedes me digan si les gustaría. Y yo lo hago. Si ustedes me lo piden, yo lo hago. Pero sin escribir. No, y ahora que tú dijiste que hacías freestyle, vaya. Cualquiera que te oye. Sí, Lea rapea. Déjenme darme mi sorbito de té. Pues sí, nosotros nos reunimos aquí a veces con amistades o en casa de amistades. Y entonces a cada rato se... Muchachos, ya freestyle está en inglés. Ustedes no saben nada. A veces se rompe con freestyle. Y Lidita le mete. Lidita le mete. Ay, no. Cuando se meten conmigo, porque todos se ponen en contra mía, Lidita me defiende. No, a veces no. A veces también... Sí, no, a pero veces tú también sabes- te digo cosas. No, Sí, pero eso sí, es no, entre sí, no, nosotros. pero Yo siempre tú te sabes- defiendo. Perdón. Tú sabes que siempre... Está caliente el té. No, es que... Súper caliente. Sabes que tengo la garganta un poquito... tú sabes que todos se ponen en contra mía. No, todo el mundo contra ti. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere competir con Bian. Todo el mundo Imagínate. contra ti. Y entonces Lida me defiende. Entonces, Lida, ¿cuál sería, de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, nosotros estuvimos conversando hace poco. Ustedes saben que casi todos los temas que nosotros tocamos aquí, la mayoría sale de conversaciones que tenemos o con amistades o entre nosotros de manera personal, también de los comentarios que ustedes nos dejan. Y hace como 2 semanas creo que fue Halloween. Yeah. Y nosotros estuvimos conversando con respecto a eso, a todo ese fenómeno de Halloween. Y a raíz de esa conversación se nos ocurrió hacer el tema del día de hoy. Que no sabemos bien a estas alturas cómo titularlo, pero porque es sobre las supersticiones, sobre las leyendas urbanas, porque nos parece entretenido. Y a propósito de Halloween, creo que es un buen tema. Sí. Buen tema a tocar. Nosotros a lo largo de nuestra vida casi siempre hemos escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos, amistades, a personas de nuestro círculo más conocido decirnos en alguna ocasión, no hagas esto porque es mala suerte. Sí, O esto es malo. haz aquello porque eso es bueno, eso te va a traer buena dicha, buena suerte. Y siempre son creencias populares asociadas a la buena o mala suerte. Sí, la sí. superstición. En este caso, las supersticiones. Y en el caso de las leyendas Sí, urbanas siempre- es más o menos sobre la misma línea. Sí, pero eso siempre se asocia, lo de las leyendas siempre se asocia con lugares o con cosas que pasaron, pero siempre se exagera un poco. O cosas que no pasaron, o a lo mejor Sí, fue a ver. alguien que se le ocurrió contar esa historia y eso Exactamente. se propagó, tú sabes. Muchas veces yo creo que el origen de las supersticiones y de estas leyendas urbanas es desconocido. O a veces si te pones a indagar un poco, siempre tienen una historia detrás, una historia cierta detrás, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. O sea, con el decurso del tiempo, eso ha ido modificándose también en dependencia del lugar. Claro. Siempre hay historias No, y- locales, o sea, hay historias locales en dependencia del sitio y también en dependencia de la cultura. Yo creo que también es algo cultural. Sí, claro, ¿no? Y también al ir pasando la historia de boca en boca y en muy gran medida de generación en generación, tú sabes, siempre va cambiando un poco. Sí, Empieza sí. contándose de una forma, pero ya luego llega y se empieza a contarse otra. La gente le va sumando cosas o le va quitando cosas. Y es así. Eso Claro. puede incluir maneras de accionar de uno. Sí. Puede- Y hay personas, en el caso de las supersticiones, hay personas que sí son bien... Tú sabes que la vida de esas personas sí se rige de acuerdo a ese tipo de creencias, ¿no? Pero yo creo que yo creo que todo el mundo cree un poco en algunas de esas cosas. Sí, yo creo que en mayor medida... Y muchas veces es tú sabes, por la enseñanza de los padres, por ejemplo. Yo recuerdo siempre, mi papá me decía, porque a mí me gustaba, ¿sabes? Me sentaba y siempre me ponía las manos así en la cabeza. No sé si me ven ahí en la cámara. para los que nos están escuchando, él se está poniendo las manos encima de la cabeza de manera que forma un triángulo. Cruzadas así en la cabeza. Sí.
Se te paran antes, Pipo. O sea, me sentaba así o así. Y mi papá siempre me decía que no hiciera eso, que eso era malo. Ay, yo eso nunca lo escuché. Sí, él me decía eso. O que, no sé, me quitaba una gorra y la dejaba arriba de la cama. Sí, pero eso te digo, eso a lo mejor son cosas físicas, son acciones físicas, pero también son algún tipo de comportamiento con respecto a un objeto. Por ejemplo, está el caso en Cuba, de donde nosotros somos originarios, porque a lo mejor ustedes no han escuchado, los que no son de Cuba, este tipo de supersticiones. Lo de la tijera encima de la cama. No pongas la tijera encima de la cama, que eso da mala suerte. Yo me imagino que a lo mejor eso tenga alguna historia detrás, pero esas son una de las más... O la tijera, por ejemplo. Cuando a veces nosotros éramos adolescentes que queríamos salir a algún sitio y estaba lloviendo, decían que con la tijera tú hacías así, o sea, la abrías y la cerrabas al aire y se cortaba como a la hora, tenías que esperar una hora y a la hora se cortaba la lluvia. Sí, eso ya no sé si tú la viste. Claro. Igual que la gorra, mi papá me decía, pero es que él nunca me daba una explicación porque él me decía, no, eso es malo. Dejar una gorra encima de la cama. Eso es lo que pasa, que casi siempre ha sido por tradición oral o familiar o en dependencia del círculo. Igual que las historias de Mar de Ojo. Historias de Mar de Ojo o las leyendas urbanas que yo te digo. Yo recuerdo cuando era niño que, tú sabes, mi papá estaba trabajando y entonces yo me quedaba solo con mi mamá en la casa. Y mi mamá tenía que salir a hacer alguna gestión, tú sabes, ir al mercado, cualquier cosa. Y yo tenía que ir con ella, porque ella sabía que no me podía dejar solo porque yo acababa. ¿Entiendes? Y entonces tenía que irme con ella. Y yo recuerdo que había una señora que vivía ahí por el barrio. Era una viejecita y que siempre era como súper agradable, pero yo recuerdo que toda la gente adulta así del barrio decía que esa mujer, siempre decían esto, no, ella es buena, pero tiene unos ojos malísimos. Como que ella hacía Mal de Ojo, sin querer, tú sabes. Y entonces yo recuerdo que cada vez que estábamos en el mercado, en cualquier lugar, yo con mi mamá y esa mujer aparecía. Mi mamá me cogía y me metía detrás de ella. Me imagino, sí, porque dicen también de manera supersticiosa, dicen que los niños como que recogen más el Mal de Ojo o estas energías, estas malas vibraciones, esas vibraciones negativas. De hecho, también en Cuba hay una creencia, no sé si en otros países también, una creencia popular de ponerle, o una superstición, de ponerle a los niños chiquitos unos ojitos de Andalucía, que son dos ojitos de Santa Lucía. ¿Ojitos de qué o dije? De Andalucía, ojitos de Santa Lucía con un azabache. Y esos dos niños chiquitos se lo ponen. Yo creo que lo que pasa es que como los niños son esponjas, están más susceptibles a recibir todo tipo de energía, que ciertamente, esa es otra cosa que te iba a decir, si tú creías que algunas de estas supersticiones, ¿en qué medida tú crees que sean ciertas? Porque normalmente las supersticiones son este tipo de cosas y este tipo de creencias populares que carecen de pruebas científicas. O sea, científicamente no está comprobado. Y ya no de las religiones, porque yo creo que las religiones es distinto. Es otro tipo de creencia. También pienso que uno debe tener la libertad de rendirle culto a lo que quiera, en tanto no dañe a otro ser. Pero hay muchos detractores de las religiones, de situaciones como el espiritismo, la magia, la astrología, todos los tipos de mancias que le llaman pseudociencias. Sí, pero yo no sé hasta qué punto, porque yo creo que hay algunos que achacan sí a la superstición como eso. Yo también creo, no científico, porque yo como veo científico es que es avalado por una academia de ciencia, eso nunca lo van a avalar. Obviamente que yo también creo que todo este tipo de, todos no, pero muchas prácticas espirituales y más como la astrología, que podríamos decir que es una ciencia. Antes la astrología se estudiaba también aparejada a la astronomía y de un tiempo para acá no. Yo creo que hay muchas cosas que tiene validez. Pero también está el punto de vista psicológico de que dicen que eso es sugestión, claro, es que, o lo llaman prejuicio cognitivo, que a partir de esa idea tú puedes ser capaz de hacer otra cosa. Un día en uno de los podcasts estábamos hablando de eso, que las personas somos capaces de construir nuestra propia realidad. Si tú crees que algo va a suceder, yo creo que lo más probable es que suceda. Tú sabes, si tú crees que por, no sé, como decíamos, por poner una gorra encima de la cama va a suceder algo malo,
yo creo que ese poder de sugestión puede hacer que eso sea algo malo. Yo también. O a lo mejor pasa algo porque, no sé, porque va a pasar o lo que sea, y lo más probable es que tú lo... Sí, pero yo te estoy diciendo desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo lo ven? Como esto de permiso cognitivo que te decía. Y está también, no sé si esto es llamarle superstición o no, pero hay determinadas cosas que uno hace, no sé, por ejemplo, yo cuando voy a cantar, cuando todo el mundo tiene como unos rituales personales, una especie de ritual. Claro. Y entonces eso cómo llamarlo, porque eso yo no creo que sea superstición. Rosa con la línea de la definición de supersticio, ¿estés tú de acuerdo o no? Pero bueno, sí. Yo tampoco estoy de acuerdo, yo creo que cada cual, si te puedes beneficiar de esa línea mágico-religiosa, por llamarlo de alguna manera, o ritualística, pues bienvenido sea. Sí, porque también lo que te decía, que estuve leyendo, que en psicología también se achacaba que muchas personas toman este tipo de superstición. Decían que los supersticiosos hacen de este tipo de creencias una justificación para solucionar. Claro. O también una limitante o para estabilizar su psique. La ponen, esto... Yo me río porque me estaba contando de cosas que hace. Yo me acuerdo cuando, bueno, en mi etapa de estudiante, había veces que yo me ponía a estudiar para las pruebas, algún examen o algo de eso. Y no, eso me aburría mucho, no soportaba eso. Y entonces ya llegaba un punto en que estaba tan aburrido que lo que me ponía a hacer como, ¿sabes?, bolitas de papel o cosas. Y entonces en mi mente, ¿sabes?, de eso de basura que tenía, si yo la colaba, entonces era que iba a salir bien de la prueba. Son una serie de mecanismos que uno... Y entonces se lo fue haciendo uno, esta no cuenta. Y la volví a tirar. Y vamos, esto es un consejo. Un consejo que les quiero dar. Es un mecanismo de defensa porque tú no querías estudiar. Entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? Si yo lo puedo, entonces yo no voy a tener que estudiar. Esto es un consejo que les quiero dar a los que estén estudiando ahora mismo. Tú sabes, siempre sucede que uno se pone a estudiar, esto es fuera del tema. Sí, uno se pone a estudiar y todas esas cosas, pero siempre cuando llegas a la escuela, ¿no?, al examen, siempre antes de entrar, está la gente afuera como repasando el contenido. Yo nunca soporté eso. Y siempre te das cuenta que se te olvidó estudiar. Yo nunca soporté eso. Yo cuando llegaba que veía la gente recapitulando, tú estudiaste aquello, yo me apartaba. Sí, yo me apartaba porque por favor que tú vas a resolver. Si no lo estudié, ¿qué vas a hacer? Lo mejor es que ya, ve con lo que te aprendiste, o no sé, pero no te pongas a preguntar o a averiguar qué fue lo que te faltó para aprenderte, porque eso es lo peor. No, con las pruebas en la escuela también hay mil rituales y cosas que se hacen por lo menos en Cuba. Ay, no. Bueno, yo estuve buscando la etimología de la palabra superstición y voy a leer textual porque me pareció un tanto curioso. Dice, la palabra superstición viene del latín superstilio, superstitiones, y se refiere pues a todo lo que está por encima de lo establecido, que persiste o pervive en la mente de la gente como elemento sobreañadido a lo que está. Su significado abarca las observaciones demasiado escrupulosas de la realidad, los objetos de temor religiosos, tabúes, creencias de todo tipo y veneraciones. Bueno, yo aquí estaba pensando, si en origen la palabra superstición se refería a todo lo que estaba por encima de lo establecido y que persistía en la memoria de la gente, ¿no será que el concepto se ha manipulado un poco? Sí, bueno, yo creo que está haciendo alusión a eso es realmente importante y que empoderan al individuo, sea con la superstición o la creencia que sea. Ha tratado de ser acallado, defendiendo otro tipo de... No, yo creo, sí, religiones, de pero sistemas. yo creo que se está refiriendo, tú sabes, en la época, no sé, medieval, cuando la Iglesia Católica era quien tenía el poder, tú sabes, y el poder lo tenía la Iglesia por encima del rey y todo. No, la Iglesia trabajó en tener ese poder, todo lo que no toda creencia que fuera paralela o ajena a la Iglesia era tomado como superstición, como brujería, como es lo que te digo.
Por eso te digo, a lo mejor hay algunas supersticiones, llamadas supersticiones o creencias populares que tal vez se toman como superstición. Que te toman superstición para darle la connotación de diferente, de negativa, de que no sigas por esta corriente, sigue esta, porque eso mismo de meter en el saco a prácticas religiosas que todo el mundo está en la libertad de hacer, o el tipo ya que te decía, como la astrología, las llamadas manos, todo tipo de saber esotérico, eso siempre ha sido socialmente. En aquel tiempo, ¿cuánta gente no murieron? Eso ha sido socialmente rechazado, eso se ha dicho como pseudociencia, como cosas sin valor, sin importancia, todo lo que carece de ese saber científico que realmente tener esa posición, adoptar esa posición hoy día es no saber lo que se está hablando. Claro. Pero yo creo que a mí sí me pareció curiosa cuando leí lo de la definición. ¿Y qué tú crees de las leyendas urbanas? Bueno, ¿qué te puedo decir? Leyendas urbanas... Yo creo que en todo sí, el mundo tiene, en todos los países, en todos los lugares. Yo recuerdo, Lee, cuando yo estaba en el pre, ¿sabes? Yo estudiaba en un pre-becado. Para el que no sepa lo que es pre, es esa etapa adolescente. Claro, preuniversitario. Es como, aquí es como high school. Middle school, creo. O la escuela, no, middle school es secundaria. No, middle school es secundaria. Es high school. Sí, exacto, es high bueno, school. tú sabes, los grados esos, 10º, 11 y 12. Sí, más o menos en la edad desde 15 a 17 18 años. Por ahí. Yo estudiaba en una escuela en el campo. Tú sabes, becado, tenía la semana entera allí. Y teníamos que trabajar en el campo y estudiar. Y entonces, en todas las escuelas esas de campo habían leyendas de esas de fantasmas y cosas. Entonces, la de mi escuela era... la mía en el bloque de los albergues de varones. Mi albergue estaba como en el último piso, en el tercer piso. Yo creo que, un momentico, las leyendas urbanas casi siempre son de terror. Sí, cosas claro. terroríficas. Y entonces... habían como, para llegar a mi albergue, habían como 3 descansos de escalera. Sí. Y entonces, en el último descanso, ya cuando íbamos a llegar a lo que se le dice en Cuba la sala de estar, que es como una sala que hay antes de entrar al albergue, habían esa escalerita que había ahí entre el descanso de escalera y la sala, eran 15 escalones. Mira esto, eran 15 escalones y había en el escalón 11 estaba así como de lado. Y entonces la historia era subir contando los escalones y cuando llegas al 11 contarlo, decían que te salió una mujer que le decían la taconúa. Que era una mujer que andaba con tacones, que era un fantasma que supuestamente andaba por la escuela. Era un espectro. Ya la taconúa. Ese era el fantasma de la escuela. Ese era el fantasma. Y entonces cada vez que sentías un ruido o algo. Era la bueno, para los que no sepan, en Cuba, en la generación de nosotros, no existían o existían muy pocos preuniversitarios, lo que él decía, de ese tipo de enseñanza, de esa edad adolescente, que era, como le decían, en la calle o en la ciudad. Casi todos eran internados. En el campo. Albergados. Yo también pre era en Alquizar, porque a lo mejor hay alguien que está escuchando y seguramente sabe. No quiero decir el nombre de la escuela, pero... Sí, exactamente. Entonces... saben. El que haya estado allí sabe. Sí, hay muchos que eran en el campo. Y si no eran en zona, en el caso mío, no era en el campo, pero era en una zona alejada de la ciudad, igualmente becado. O sea, que había que estar ahí de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, y a veces no tenías pase. O sea, no podías ir a tu casa los fines de semana. Y entonces, en esta época adolescente, como uno está en la búsqueda de la identidad, de una identidad personal, uno está redescubriendo mil cosas y le interesa todo tipo de temas, yo creo que este tema de las leyendas urbanas fue donde se acrecentó. Lo que eran la niñez y la adolescencia. Porque yo recuerdo que en mi pre igual, en mi escuela, obviamente ahí estábamos y hablábamos de todo, porque estábamos casi 24 horas conviviendo entre las amistades, entre los adolescentes, la gente de tu aula, los muchachos de tu misma edad, ¿verdad? Y imagínate, ahí era donde más cabida había para todo tipo de historia. Bueno, imagínate que en la escuela de nosotros había todos los días guardia. Guardia era que le tocaba por día a un grupo diferente. Y habían varios horarios, o sea, 2 horas. Por ejemplo, de 10 a 12, 2 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Y a las 6, el que le tocaba de 4 a 6 tenía que quedar despierto. Y entonces eso se iba turnando por grupos y por personas igual. Por alumnos del aula.
Y casi nunca, yo siempre me he acostado tarde a dormir. A mí, ni desde niña, yo nunca me he podido quedar dormida temprano. Y en esa época, obligatoriamente, a las 10 de la noche había que estar durmiendo. Tú llegabas del estudio, obligatorio que había, y tenías que apagar la luz ya a las 10 de la noche. Y yo siempre me quedaba despierta porque no tenía sueño, y a veces cogía y bajaba con la gente que estaba le tocaba la guardia, fuera mi grupo o no. Yo bajaba y me ponía ahí a conversar con ellos, y siempre eran historias de terror de la escuela y todo eso. Por ejemplo, estaba el caso, ahora yo contándome, que le decían la pelirroja. Oh, yeah. Y la pelirroja supuestamente era una alumna que había estado también ahí en el pre, que era pelirroja y se había ahorcado en las duchas. Wow. Y entonces la pelirroja salía por las noches y vagaba por los pasillos, y si tú ibas al baño en la noche, tenías que tener cuidado porque la pelirroja salía y entonces empezaba a asustarte y a decirte cosas. Yeah. Pero había un millón de historias. Estaba también la historia del sonámbulo. ¿El sonámbulo de tu escuela? No, ni ya te digo, en mi escuela había un millón de historias. Un chamaco que era sonámbulo, pero él era No, el sonámbulo ese nunca lo vimos. Ustedes saben que la condición de sonambulismo es que dormido sin darte cuenta te despiertas y empiezas a caminar o puedes hablar o hacer muchas cosas sin tener esa conciencia. Había un muchacho que era sonámbulo y cada vez que él salía a caminar, él se despertaba y se ponía a caminar todas las veces. Todo el mundo se despertaba y apostábamos a ver si chocaba con algo. Y qué maldad, ¿verdad? Nunca chocaba con nada. Nunca chocaba. Eso no sé, como que se sabía las veces de memoria. No sé cómo funciona eso, pero no chocaba con nada. Man. Eso era una leyenda. Decían que en graduaciones anteriores había habido un muchacho que era sonámbulo, que se despertaba y salía del albergue y caminaba dormido por todos los pasillos. Y entonces casi siempre lo despertaban y lo acostaban de nuevo. Pero que una de esas veces nadie lo vio y el muchacho se cayó por una terraza y murió. Y entonces decía la leyenda de mi escuela, ya tú sabes, cosas creepy de adolescentes. Decía la leyenda de la escuela que el espíritu del sonámbulo vagaba por los pasillos y si tú te encontrabas con el espíritu del sonámbulo, el sonámbulo te predecía el futuro y te hablaba de tu vida. Y había gente que decía que habían visto el sonámbulo. No, la historia de mi escuela es mucho más creepy, es mucho más terrorífica que ninguna, porque mi escuela estaba frente al cementerio. Wow. Frente por frente al cementerio. Y no sé, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ahí sí la que había era Mickey B. Cuando yo estaba en Cuba, cuando iba a Barrera a grabar, ajá, a veces, tú sabes, nos cogía la noche ahí y había que salir. Eso, ¿sabes? Ir a Barrera a grabar era como, era una expedición porque es súper lejos. En Guagua es súper lejos y entonces una vez que llegabas allá... Sí, en la periferia de la ciudad. Sí, llegabas allá a la parada de Tarará, había que entrar, eran como 3,5 kilómetros para adentro. Pero que había solo una guagua, ¿sabes? Un bus que entraba. Solo hay un bus que entra y sale. Y tú sabes cómo se demora, ¿no? Te podías pasar ahí 2-3 horas esperando la guagua. Me imagino. Y nada, la cosa era que nadie... Y todo oscuro, desértico y con... Nadie iba a esperar la guagua y entrábamos y se entraba caminando. Pa. Pero que el camino ese es una carretera y a los lados lo que hay es campo. Hierba, un monte, una casita. Lo que nosotros le llamamos un matorral. Ajá, casita, sigue campo, otra casita, así, hasta llegar. Y a veces cogía la noche y siempre, o sea, el camino estaba como partido en dos. Uh-huh. Llegabas, caminabas así en esa dirección y había un cartel que te indicaba que habías llegado al municipio de Guanabacoa. Decía Guanabacoa, bienvenidos a Guanabacoa. Y entonces luego doblabas a la derecha y seguías hasta llegar a Barrera. Uh-huh. Y siempre decían que en el cartel ese se había ahorcado un hombre. O sea, habían varias historias. La del tipo y yo creo que esto y que te salía el espíritu del hombre. Y en todos los países está la niña de la curva. Eso era una rotonda. Esa también. Cuento de la niña, el cuento de allá, de mi pre, era la niña de la curva de la herradura. Después lo voy a hacer. Y entonces el lío era... La mujer de la curva, ajá, la mujer. El lío era que cuando... Para entrar siempre entrábamos de día, tú sabes. Siempre se entraba de día, pero para salir había veces que cogía la noche y salías caminando y todo eso estaba oscuro. Ya campo, no sé qué. Y entonces siempre en el campo, allá en Cuba, seguramente en todos los lugares igual, hay como unos bichitos, unos insectos. Creo que son cigarras, qué sé yo. Que hacen... pss,
Sí, un cigarro. Aquí. No, güey. Caminando en la Esa- oscuridad ya esa. sé, y ya esa sé. cosa haciendo... Eso ya lo he oído mucho. En el campo yo creo que hasta en la ciudad, ¿no? Sí, no, pero eso En es algunos- más así. Pero eso donde eso yo sí lo he escuchado a cantidad, los bichitos. Y entonces imagínate, yo me imagino en todo ese camino sin luz de noche. Ay, mi madre. Bueno, lo que le Una decía, locura. que una de las leyendas de que cuando yo era adolescente era la mujer de la curva de la herradura. La herradura era, era un lugar que Este unía... episodio está creepy. Sí, unía lugares con el otro. Tenemos que compensar. Claro. Ustedes nos dejan dicho en los comentarios si les gusta este tema. Podemos seguir retomando y hablando de este tipo de cosas darks. De este tipo de cosas un poco... y nos cuentan también en los comentarios sobre las supersticiones que hay donde ustedes viven y también de este tipo de leyendas urbanas. Y bueno, vos viendo con la niña, con la mujer de la culpa de la herradura, contaba la leyenda que la herradura era un lugar, obviamente, y había una culpa muy grande que unía a dos municipios, o sea, a dos lugares. Y siempre decía que había un hombre que trabajaba en una finca que iba de su casa a la finca en bicicleta y pasaba todos los días por la curva de la herradura. Oh, my God. Entonces tenía una parrilla en la bicicleta y siempre, él iba siempre muy apurado porque salía de la finca de trabajar cansado, iba loco por llegar a su casa, pero además para que no le cogiera la noche y sentía siempre como que alguien se le sentaba en la parrilla de la bicicleta. Parrillero. Sentía como que se le sentaba en la God. bicicleta. Y el hombre, como iba loco por llegar a su casa, entre el cansancio, nunca, tú sabes, decía, que ¿quién se me va a montar? Seguía, no le hacía El caso. fantasma parrillero, sí. Pero un buen día, él dice, chico, ¿qué cosa es esto? Y hace así, cuando mira para atrás, ve la mano de una mujer cogiéndolo por la cintura, con unas uñas largas. Y entonces el hombre, ya tú sabes, La parrillera. ya, ese era el cuento de la culpa de la herradura. Wow. Es que hay leyendas en Cuba que son como cosas así. Hay historias. lugares que están las mismas leyendas, o sea, con el mismo nombre o parecido, pero Sí, cambian los personajes. No, la niña de la Cuba vive en todos los países. Sí. En todos los países vive la niña de la Cuba. Eso era la mujer de la culpa de la herradura. Y El cuento de la entonces- culpa de la herradura, eso era. Hay creencias en Cuba que son como cosas así populares, como tú sabes, lo de la ceiba. En Cuba se cuenta que si tú le das 3 vueltas a una ceiba a las 12 de la noche, te sale... Un chichiricú. Un chichiricú. Un chichiricú es como una, no sé cómo decirlo. Es una entidad Ajá. cubana. Sí, Yo creo que esa sí es cubana. sí, esa leyenda sí es cubana. Pues bueno, por lo menos el nombre es El chichiricú. guije, el chichiricú, Ajá. que decían que era como un niñito, un personaje chiquito. Y que era feo y no Que era sé qué, feíto. que vive tú sabes, en los montes. Sí. Entonces, si tú le das 3 vueltas a la ceiba a las 12 Te de la salía noche, el chichiricú. Ay, te asustaba y no sé. ¿Tú no te acuerdas un libro infantil que había en Cuba que se llamaba El Chichiricú en el charco de la jícara? Sí. Ay, a mí me encantaba. A mí Sí, me encantaba. Y habla ahora mucho. cuando tú hablas de Chichiricú, pienso en la ilustración del libro ese. Chichiricú yo lo veo así. Tú sabes, ¿quieres que te diga algo que a mí me asustó cantidad cuando era niño? ¿Qué? Hay una película que es viejísima. Una película viejísima de los 90. Que se llamaba ¿Cuál? Candyman. Ah, ¿Tú te acuerdas de Candyman? eso yo sí, yo creo que todos Bueno, nos acordamos. No, hay mucha gente que nos ven o que nos siguen que son Bueno, si no, bien búscalo. jovencitos. Candyman. Es una película de horror de los 90 que cuenta la historia de un personaje que era... o sea, tú decías el nombre del tipo 5 veces frente a un espejo, Candyman. Y entonces el tipo salía, tenía unos gafios. Yo creo que todo eso ha cambiado, que ahora también hay Ajá. Y otras entonces el tipo parecidas. te mataba. Y Si entonces tú pronunciabas el nombre del hombre, ¿no? 5 veces. sí. 5 veces. Y entonces la leyenda era que el tipo había sido un esclavo y entonces había tenido un romance con la hija del tipo que era el dueño de los esclavos. Ya ni me acuerdo bien de la historia. Y entonces le decían ¿Para qué Candyman contarte? porque el tipo, los gafios que tenía, el gafio que tenía era porque le habían cortado una mano y le habían echado encima unos panales de abejas. Sí, porque yo no sé recuerdo qué. que salían abejas. Cuando venía Candyman, venía Sí, con sí. unas abejas. Ajá. Y entonces ya el tipo se aparecía a cobrar venganza. Entonces en la película era como que él Tremendo miedo mirar había los una espejos. muchacha haciendo como una investigación sobre la leyenda y no sé qué. Y va a un barrio y le cuentan que nadie quería hablar de eso. Y entonces la cosa es que la muchacha era bien parecida, Bien a parecida. la muchacha con la que el tipo tuvo el Oh. romance aquella vez. Bueno, una loquera. Pero que yo era un niño en ese tiempo. Eso fue como año 92. Yo creo que yo la vi más grande ya. 91, 92.
Porque Pero no me acuerdo. yo recuerdo que la segunda parte lo hicieron en el 95. Pero la primera fue como 91, 92. Yo la vi, me acuerdo que lo pusieron... Perdón. Toma tecito. Me acuerdo que la pusieron un sábado por la noche. Yo nunca vi esa película en la televisión. Yo la vi mucho después. La pusieron en un video. sábado. Pero yo nunca en la televisión la vi. De hecho, ese tipo de película nunca La la pusieron vi. un sábado por la noche. Entonces yo recuerdo, me quedé súper impresionado con la historia esa Imagínate tú. de que tú dices el nombre 5 veces y se te aparece el tipo, no sé qué. Mía. No te querías mirar en No el te espejo. puedo explicar el tiempo que yo estuve sin mirarme en el No, es espejo. que los espejos son- En el cuarto de mi mamá había un espejo grande. ¿Sabes? Que yo podía... Ella no, porque ella era más alta que yo, pero yo era, como era chiquito, sí me veía completo. Mira, yo pasaba... Como debajo del espejo. Chao, para no verme en el espejo. No, y si son esos espejos de Cuba, tú recuerdas que tenían como, parece que el papel de dentro del espejo se le estaba Sí, el papel desgastando. de plata ese. Y habían espejos. Yo recuerdo que en casa de mi abuela había el espejo del baño estaba así. Y desde que los espejos siempre han dado su... ¿Tú sabes, quieres que Su te diga que es cosita. una de las cosas que más miedo me da en la vida? Pues mirarme en el espejo y que refleja otra cosa. Que eso es una de las cosas que más miedo le tengo. ¿Sabes? Estás viéndome en un espejo y que reflejo a algo que no estoy Algo que haciendo no yo. estás haciendo tú. O ver a alguien por detrás. Eso sí he visto yo. Yo creo que me da más miedo verme a mí mismo haciendo otra cosa que Personas ver a por alguien por detrás. detrás. ¿Qué ustedes creen? Coméntenos sobre este temita que tiene tela por donde cortar. Y hablando ahora de las supersticiones, ¿qué tú crees de alguna de las supersticiones que teníamos en Cuba? Bueno, ya hablamos de la tijera encima de la cama. Es esto de, ay no, de cruzar los dedos. No, y esto, yo no sé cómo describir esto, así que si puedes escribirlo tú. ¿Sabes? ¿Cómo? Cuando alguien estaba haciendo un cuento de alguien que había tenido un accidente, lo había pasado algo, como que así. hacía así, Ah, o así. y Sí, se soplaba. te sopla la mano, te pasas la mano por te un hace lugar como te marca- y te sopla. Ajá, como que te marcas el lugar de donde se, Sí, hizo la herida y sí, te pasas sí, la sí. mano y después la Y soplas. si no dice, si estás hablando de algo malo, de un acontecimiento que le pasó a alguien, lo que te dice es decir para allá. No, o decir, ni que Jesús. Dios lo quiera. Ni que Dios lo quiera. O la maldición esto que se suele decir mucho en Cuba, la maldición del burro no llega al cielo, como que di lo que tú quieras, que la maldición del burro no llega al Esa cielo. no la había oído, Lee. Ah, yo sí. Yo sí, no sé. Esa no la había No, la oído maldición del burro llega al cielo o no llega al cielo. No La maldición sé, del burro no yo llega al esa no me cielo. la Sí, sabía. como que di lo que tú quieras. Esa no me la sabía. Sí, yo pensando así en cosas. La cruz del Sí. gato, si me matas te mato. Sí, eso son cosas. Esos son de juegos de palabras De de niños. niño, Sí, de pero niño, bueno, sí. uno crece con todo eso también. Y es parte, yo creo, un poco de las creencias Sí. populares que a lo mejor nos pueden también condicionar a determinado Y comportamiento. esta cosa, tú sabes, Lo de Jesús, cuando uno estornuda, sí, pero esa sí tiene una historia. sí, dice que se lleva el alma Porque o algo así. se decía en la antigüedad que cuando tú estornudabas, tenías se decía eso porque se pensaba que en el estornudo se escapaba el alma de la persona. Ajá. Y entonces esa sí tiene un fundamento ahí, una historia por atrás. Y pedir un deseo si ves una estrella fugaz Ajá. también. Decir que si te... ¿Cuál era el de las ropas al revés? Yo creo que era como Que te iban a buena regalar suerte. algo. Ajá. Si te pones alguna prenda de vestir al revés, te iban a regalar algo. Ajá. Creo Igual que que era. en Si te Cuba, pica la mano... si te pica la mano derecha, te entra dinero. Tienes que metértela en el Tienes que bolsillo. metértela en el bolsillo porque te dinero que entra. va a entrar. Y si te pica a la izquierda, te sale. Si te pica un oído, alguien está hablando de ti. y si te das pica un el derecho, golpe- es bueno. y das si te un pica a la golpe en el izquierda, es codo, malo. Es que tu suegra está hablando mal de ti. Si te das un golpe en el... No, es que ahorita no podemos hacer Un nada. golpe de codo, tu suegra está hablando de ti. En Cuba le dicen golpe de suegra. Sí. Bueno, ya ni hablar de cuando ves un moscón, una mosca Una grande, mosca grande en Cuba viene una decía visita. que venía visita. O si ves una mariposa negra, que alguien se va a morir. Sí, era algo Ay, por así, sí. favor. Y también está lo de los gatos negros. Sí, pero ese es ya. Si se te cruza un gato negro por mala delante, es suerte. mala suerte. Qué cosa más rara. Abrir porque el los paraguas gatos dentro siempre... de la casa, bajo Abrir el techo. paraguas bajo techo. No, es que hay un millón. También si cuentas dinero encima de la cama, Sí, es que se te va a ir. que se te va a ir rápido. ¿Qué más? Había un montón. El dormir con las medias puestas, mala suerte o mal Lo agüero. de los suelos, tú sabes que. Eso era lo que te iba a decir ahorita. Lo de los suelos, sí, las mujeres Si tú le embarazadas. niegas algo a una mujer embarazada, te sale un orzuelo.
Ajá, ajá, así mismo. Lo de echar ron en el piso, cuando se abre una botella de ron, allá en Cuba hay la costumbre de echarle un poquito, dicen que a los muertos. Y si no, y si por casualidad no se lo echaste y se te vira la botella, ¡ay! Eso fue que no se lo echaste. O si se te rompe un espejo 7 años, mira, mala suerte. Como dice la gente, mira si es verdad que se le bota. No, y lo del espejo, si se te rompe un espejo. Sí, pero yo creo que esa del espejo no está como muy arraigada. 7 años de mala suerte. Y qué casualidad que nosotros estamos hablando de esto y es el episodio número 7. El 7 es un número mágico. Ay, no. En Cuba sí que hay creencias. Está lo de poner una herradura atrás de la puerta. Una escoba atrás de la puerta para que la gente se vaya. Una escoba atrás de la puerta. También un Buda, unas estatuicas, unas figuritas de Buda con dinero debajo. Los elefantes con el fondillo para la puerta. ¿Qué más? Pero lo del elefante era porque supuestamente el elefante recogía la mala energía por la trompa y la soltaba por el fondillo. Yo nunca supe. Sí. La vuelta era que se ponía el elefante con el fondillo para la puerta para que, ¿sabes? Supuestamente recoge la mala energía por la trompa y la suelta por atrás. Ya, para que la soltara para la puerta. Para afuera. No. Y las supersticiones, ya les digo, son muchísimas, familia. Muchísimas. Podremos... tú sabes, el cuadrito que se ponía siempre, que era el ojito. Era un ojo, era para los malos ojos y las malas lenguas. Ya. Es un sí, dibujo... pero eso es más, yo creo, de índole religiosa. Sí, tiene que ver con religiosa. la religión afro-caribeña. Es un ojo con una lengua. Y entonces la lengua atravesada por una espada. Y eso se pone detrás de la puerta. Eso se pone detrás de la puerta ahí. Sí. Bueno, yo creo que en todos los lugares... Sí, en todos lados. Hay supersticiones. Coméntenos abajo, o sea, si conoces Nos encantaría saber. de las que no hemos hablado, si en tu país, si no eres cubano, cuáles son las de tu país. Y si les ha gustado este tema y si quiere que sigamos hablando de estas cosas. En México se habla de la Llorona. Yo me acuerdo, habían unos, tú sabes, que el niño ve, tú sabes, que ve su muñequito y eso. Y él ve unas películas. Esos muñequitos a mí me gustan cantidad, los hacen en México, que hablan sobre las leyendas mexicanas. Sí. Hay unos, yo no recuerdo el nombre del muñequito. ¿Coco? No, te estoy hablando unos que hacen en México. Eso, el Coco es como de Disney, creo. Tú dices que hacen en México. Sí, en México, no es sé. animación mexicana. Me encanta. No. Y entonces tienen una que es como La Llorona, la leyenda de La Llorona. Tiene otra que es la leyenda del Charro Negro. Ya yo sé cuáles son. Sí. Pero no las recuerdo. momias, no sé qué. Si quieres, como me buscarlo gustan en esos Google. muñequitos, man. Son súper bonitos. Yo creo que culturalmente cada pueblo tiene una riqueza increíble. Latinoamérica tiene mucha y ya te historia. digo, yo creo que en la antigüedad el ser humano estaba como más identificado con eso y más empoderado en ese sentido. Yo creo que estaba más cercano a las cosas. Y estaba más cercano y era todo un poco más sencillo. Ahora todo se ha complicado tanto que yo creo que volver a ese primer tiempo es muy importante para nosotros poder evolucionar como seres humanos. No estamos hablando de creer en supersticiones ni nada de eso, pero yo creo que como que la gente se ha alejado. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de la espiritual. superstición? A ver, dame tu opinión. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que algunas son verídicas? ¿Qué tú crees? No sé, yo creo que hay algunas, no tengo la certeza, pero creo que hay algunas que están basadas en cosas que tal vez sí sucedieron de verdad. Lo que yo creo es que, como hablábamos en el día del episodio de las creencias limitantes, tu vida no puede estar regida por un determinado, ¿sabes? Determinadas creencias o rituales de que si pones esto aquí te va a salir bien las cosas, si pones esto allá te va a salir mal, si pasa Pero esto... si te ayudan en la evolución yo no lo veo mal. Pero yo creo que, en cierto modo, uno siempre cree en algunas de esas cosas y uno siempre se plantea ese tipo de cosas cuando va a hacer algo, no sé, si esto sucede, yo estoy seguro que me va a salir bien las cosas. Uno tiene cierto ritual, siempre de una forma u otra, uno siempre repite una acción, tú dices pensamiento. no convertirlo como en un dogma. Sí, claro, no es que tu vida ahora... Claro, tu vida no puede girar en torno a eso, a determinadas creencias, pero sí creo que todo el mundo, en cierto modo, es un poco supersticioso y es un poco... Sí, es una situación cultural también, yo creo que cultural. Claro. Tiene sus rituales y sus cosas. Yo tengo mis cosas. Y en el caso de las leyendas, rituales. yo creo que las leyendas son parte de la cultura.
y de la historia de los lugares y de la gente y que de cierto modo enriquece un poco, ¿sabes? La leyenda y la historia de los lugares. Yo creo que eso es una vuelta de tradición oral y cosas y como mismo hay historias sobre, no sé, cuentos de infantiles o qué sé yo. De todo tipo. Pero además También cuando uno suceden es estas niño, cosas. cuando uno es niño y cuando uno es adolescente, uno tiene mayor inclinación hacia estos temas. Claro. Por ejemplo, el niño de nosotros ahora también él tiene 9 años y está también preguntando sobre estos temas, los amiguitos hablan de este tipo de supersticiones, por eso también se nos ocurrió. Y ahora se están interesando por ver películas de miedo. Sí, y todo eso. también hay que tener cuidado con, Sí, con claro, este claro. tema y el caso Sí, de los niños. yo Pero recuerdo también cuando era niño. Por ejemplo, el niño sí, de nosotros uno lo que tiene tiene 9 que estar, años. uno lo que tiene que estar es, tú sabes, hablarle. El niño de nosotros tiene 9 años. Y yo recuerdo... En esa edad uno siempre, claro que sí. Me acuerdo de mí mismo en cuando esa yo edad y igual. también me interesaba saber de esas cosas. Muchacha, y después sí. me asustaba y no sé qué, pero me interesaba saber. Cuando yo tenía 9 años, frente a mi casa había un señor que vivía en una casa muy grande y él solo. Y era un personaje misterioso para nosotros, para los niños, porque nunca lo veíamos salir de la casa. O sea, suponíamos que salía muy tempranito y llegaba tarde en la noche con unos sacos y unas cosas. Y nosotros siempre estábamos jugando afuera y decíamos, ¿este hombre qué hace? Entonces ya se creó la leyenda en el barrio de que el hombre mataba animales. Entonces tenía un patio grande de tierra con muchos árboles sembrados y decían, sí, los niños decían, si ayer yo escuché un gatico, como el espíritu de un gatico, y a esa hora todo el mundo empezó a ver los animales que el hombre Inventarse enterraba. cuentos. Y nosotros hacíamos toda una fábula, igual que una señora Cuando- que vivía en la cuadra también, que decíamos que era una bruja, porque la casa estaba rara y elevada. O sea, todas las casas tenían como la misma elevación y la de ella tenía como una casetica que salía por encima y había como un humo. Y ella era una persona normal, pero te digo, unos niños al fin decía que ella era una bruja y nos inventábamos mil historias cuando tenía yo más o menos la edad de 6. Mira, cuando era chamaco, esto no es una leyenda ni nada, ni es una superstición. Hay un chamaco que, tú sabes, a mí siempre me gustó jugar con niños más grandes que yo. No me gustaba jugar con niños de mi edad ni más chiquitos. Me aburría, ¿entiendes? Jugaba con gente grande. Pero hay un chamaco que él era buenísimo contando películas, man. Sí, siempre está el chamaco. comunicador de los grupos. Mira, y era Hasta todo el mundo historia, sentado hasta alrededor de historia. él y él se ponía a contar películas, no sé qué. Y tú sabes qué, la mayoría de las películas eran cosas inventadas por él mismo. Oh. Porque después había veces, oye, Yo creo que coño, sí, eso que te fulanito, estoy hablando de los animales. Cuenta otra vez la película de no sé qué. Decía, ¿qué película es esa? Se le olvidaba. Se le mira. olvidaba. Se le olvidaba. Todo Pero viene de la una película invención. que te contaba, no sé Eso qué, de los no sé qué. animales, claro que ese hombre no mataba animales ni nada de eso, pero eso Ese fue chamaco era alguien que se le ocurrió decir, sí, yo lo he visto con animales. Esas son Y en invenciones el de los patio, él entierra animales. Y tú sabes, son fábulas y cosas que la gente se inventa. Ay, entonces nosotros estábamos pensando, cuando decidimos hablar sobre este tema, decíamos, ¿pero qué pasos y qué llaves podemos dar? Sí, porque es que eso son cosas demasiado subjetivas. ¿Qué podríamos No sé. decir? Y bueno, hemos decidido regalarles 5 llaves con las cuales a lo mejor pueden comprender este tipo de fenómenos Claro. de la mejor manera. Y lidiar con eso, tú sabes. Y lidiar con eso, por si es importante para ti o no. O a lo mejor en algún momento tú lo escuchas y recuerdas este podcast. Díganos si les gustó el tema. Coméntenos sobre alguna de las leyendas urbanas y supersticiones que tienen en su localidad. Y nosotros estaremos leyendo. Y a lo mejor repitamos este podcast porque aquí hay temas. Aquí hay temas. Podemos tocar también, no tiene que ver con leyendas urbanas y supersticiones, pero el caso de los ovnis. Oh, sí, Yo sí. tengo amistades que también tienen cuentos con eso y todo. Contactados. Tenemos que verlo. A nosotros nos ha encantado hablar sobre esta temática. Hemos disfrutado muchísimo este podcast. Sí, sí, a mí nos me hemos gusta reído. mucho. Yeah. Nos hemos reído muchísimo, pero además nos parece un tema importante, porque son cosas culturales. Y se nos ocurrió, ya les digo, hablando así. Y como, todo el mundo en algún momento habla sobre esas cosas. A mí me gusta. A mí me gusta. nos vamos a seguir hablando y de manera más profunda, yo Sí. creo. Ustedes nos comentan y nos dicen qué les pareció. Díganos qué les pareció, cuéntenos alguna leyenda de tu localidad o de tu país. Sí, o nos encantaría Si eres leerlo. cubano, cuéntanos alguna que se nos ha escapado. Sí, no, hay un millón. Y supersticiones, lo que Claro sea. que sí. Y estamos compartiendo por ahí.
Así que, Eli, ¿cuál sería para ti la primera llave? Yo creo que una primera llave con la cual podríamos abrir la cerradura de este fenómeno sería tener claro que es una superstición. Claro. ¿Qué cosa es una superstición? Y en la medida de tenerlo, pues si eso nos hace feliz en nuestra vida, nos puede ayudar en algo, pues asimilarlo, ver qué hay detrás de cada superstición o leyenda urbana La historia, y no asumirlas. ¿Ven? Ajá. Sí, no asumirlas completamente. Así sea por curiosidad o porque nuestros padres o nuestra familia nos ha hablado de ella. Tener claro que es una superstición. Yo creo que una segunda llave... Y ver de qué manera lo aplicas a tu vida. Claro. Yo creo que una segunda llave podría ser eso. Tú sabes, que tu vida no se rija por ese tipo de creencias, aunque todo el mundo las tiene y todo el mundo tiene sus rituales, pero ver en qué medida, hasta qué punto esos rituales o esas creencias te hacen, ¿sabes? Son provechosas para tu vida, para el desarrollo de tu vida, de tus cosas. Nada, cada quien cree en lo que quiere creer, tiene el derecho a creer en lo que quiere creer, pero siempre tenemos que tener claro hasta qué punto, tú sabes, eso puede ayudar en tu evolución. nos ayuda. Claro. Está bien, sí, es lo que decía anteriormente. Si una superstición, una leyenda te va a ayudar en tu evolución, pues dale. Claro. Yo creo que una tercera llave debe ser intentar no transmitir una superstición o una leyenda sin saber qué hay detrás de ella. Y eso yo creo que eso es aplicable a todo en la vida. No transmitir información por transmitir, sino saber qué hay detrás. Porque así mismo como estás transmitiendo, puedes estar decretando y creando una realidad, y eso lo hablábamos al principio. Claro. Lo que tú creas... Lo mismo, tú sabes, a veces... Es posible que suceda. A veces consciente o inconscientemente. Por eso te digo, hay que tener cuidado con eso. Ajá. La cuarta llave, en mi opinión, es que no sé, que tu vida no dependa de eso. Ajá. No asociarlo todo a eso. Ya, no asociarlo todo a creencias populares. O asumir esa superstición. Ya, eso para mí sería la cuarta. Está bien, yo creo que una quinta, ¿cuál puede ser? La quinta es simple. Que como decíamos, cada quien cree. Sí. Cree lo que tú quieras. Yo creo que una quinta llave es que creas en lo que tú quieras. Cree en lo que tú quieras, pero, ¿sabes? Siempre intentando que no te limite. Que no te limite tu evolución, que no limite tu crecimiento. Que no te limite como individuo. Ajá, que si no quieres creer en Dios, cree en Dios. Si quieres creer en los santos. Si quieres creer en una superstición, en lo que sea. Ten en la religión que desees, la fe que desees profesar. Pero cuando... Mi consejo es que cuando lo hagas, sepas bien en lo que te estás metiendo y lo que estás haciendo. No lo hagas por un embullo, no lo hagas por una creencia popular. O por ser aceptado, porque muchas veces entramos en cosas... Ten pleno conocimiento de lo que estás haciendo y en lo que estás creyendo. Porque estamos precisamente en un grupo donde la gente comparte ese tipo de creencias y a veces lo hacemos por encajar. ¿Tú sabes? O embullados por alguna amistad o por un familiar. Medita bien tus cosas. Eso yo lo he visto, sobre todo en el caso de las religiones. Y no que la gente luego se sale porque se da cuenta que no es lo que quería. Y no permitas que esto se convierta, porque muchas veces se convierte en ignorancia. Llega un punto en que se convierte ya en ignorancia. Y tu vida gira tan en torno a esas cosas que no quieres ver. No le das entrada al verdadero exactamente. conocimiento. No quieres ver más allá. Yo he visto gente con determinada creencia que no acepta la opinión del otro, ni acepta las creencias del otro. Si tú eres amigo mío, tú tienes que creer en esto y es una manera, y lo hacen de una manera impositiva, que eso tampoco va a llevar a ningún lugar, porque eso son cosas muy sutiles, como tú decías, muy subjetivas, y cada cual cree en lo que desee. Bueno, para terminar y cerrar el chiringuito, les damos las gracias por aguantar nuestra muela y esperamos que les haya servido de algo este tema, que se hayan entretenido
y que se lleven un pedacito de nosotros ahí. Ustedes coméntenos como siempre. Contando un poquito de Y historia. acá yo tengo algunas de las ciudades desde donde están escuchando el podcast y algunos de los países. En primer lugar, tenemos a Estados Unidos y a la ciudad de Miami, a España, Alemania, Uruguay, El Salvador, México, Canadá, Cuba, Portugal y Puerto Rico. Esos son los principales países desde donde ustedes nos oyen. Muchísimas, muchísimas gracias. Las principales ciudades tenemos, bueno, en primer lugar Miami. Como les decíamos. En el 2 dice un no, que siempre creemos Que es Cuba, que es porque Cuba. se nos está conectando muchísima gente de Cuba. De Cuba. Gracias. Muchísimas gracias, familia. Tenemos gente de Chicago, tenemos de Hialeah, la ciudad que progresa. Tenemos Mi gente de Hialeah, saludos. Soltou, ¿no? Sí, esa también Esa estaba no sé la dónde vez es. pasada, yo tampoco. Tenemos Tampa, Getafe, Montevideo, Egan y Las Vegas. Muchísimas Muchas gracias, familia. gracias. Bueno, Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por vernos, por dejarnos review, por los comentarios y por seguir haciendo que la familia siga creciendo. Les comentamos también que estamos trabajando en la idea de convertir La Muela en una emisora, así que prontamente les estaremos dejando saber que queremos empezar a hacer una horita de música. sí, a lo mejor no una emisora Estar como tal tocando de música. momento, pero se nos ocurrió la idea de tomar una hora diaria y poner música en nuestro canal y conversar con ustedes de vez en cuando a la par, que lo hagamos, perdón. Y eso puede ser bueno. Y ustedes se conectan una hora con nosotros en vivo a escuchar música. Ahí nada más. Y a contar historias que tengan que ver con la música. Así mismo. Recuerden siempre dejarnos un review en las plataformas de audio donde nos escuchan. Y 5 estrellitas. Ahí nada más. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que vamos a estar saliendo, como les decíamos al inicio, todos los lunes y viernes a la 1 de la tarde y a las 8 de la mañana en las plataformas de audio, así que actívense por ahí. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en las redes del podcast. @ Lida con YKO en Instagram, @ el B Los Aldeanos, @ La Muela Podcast, y ahí te diriges a las demás redes sociales que me pueden encontrar como Lida Cao Oficial en Facebook, La Muela en Facebook y el B Los Aldeanos en Facebook también. Ahí nada más. Recuerden también, mi gente de Miami y los que estén cerca, que el sábado 16 de noviembre Sí. nos vamos a estar viendo Este sábado. en la fiesta de nosotros en el Bonche, así que todo el mundo activo, los espero ahí, vamos a tener una fiesta grande. Los queremos, familia. Muchísimas gracias por estar conectados. Y como siempre cerramos estos espacios de muela, de conversación, de reflexión, con la máxima de nuestro podcast, que es: piensa con mente positiva. Y actúa positivamente. Bomba. Nos vamos.